Buenas tardes, mi nombre es Leonarda y hoy voy a explicar acerca de los ácidos nucleicos. Los objetivos son entender qué son los ácidos nucleicos, su estructura, la integración de sus partes, las características estructurales, los tipos de ácidos nucleicos y su importancia biológica. Para empezar, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. La ubicación dentro de la célula es distinta dependiendo si son eucariontes o procariontes. En eucariontes como plantas y animales, el ADN se encuentra en el núcleo, y en procariontes como las bacterias, el ADN no se va a encontrar en el núcleo porque no cuentan con un núcleo propiamente, pero sí se va a encontrar en una región especializada dentro de la célula llamada nucleoide. ¿Cuáles son sus partes? Como ya sabemos, los ácidos nucleicos se conforman por varios nucleótidos. Estos nucleótidos son la unidad básica de los ácidos nucleicos y están compuestos por tres partes, que son un azúcar de tipo pentosa, que puede ser D-ribosa en el ARN o D2-desoxirribosa en el ADN, una base nitrogenada, que son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen dos o más átomos de nitrógeno y son la parte fundamental de los ácidos nucleicos, y un grupo fosfato, que en la cadena de ácido nucleico une dos pentosas a través de una unión fosfodiéster. Sus características estructurales, de acuerdo al modelo de Watson y Crick, son la orientación antiparalela. El ADN de doble cadena es una molécula antiparalela, lo que significa que se compone de dos cadenas que corren una junto a la otra, como podemos observar aquí, pero en direcciones opuestas. Una va, por ejemplo, hacia abajo, que sería de 5' a 3', y la otra va hacia arriba. Y otra característica es la hélice dextrógira, en la que las dos cadenas de ADN giran una alrededor de la otra para formar una hélice dextrógira y el apareamiento de base. Las dos cadenas de la doble hélice del ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. Ahora, la formación de un polinucleótido. Los nucleótidos se unen entre sí para de esta forma formar polinucleótidos. La cadena de polinucleótidos tiene direccionalidad. Esto quiere decir que tiene dos extremos que van a ser distintos entre sí. En el extremo 5' o inicio de la cadena sobresale el grupo fosfato unido al carbono 5' del primer nucleótido. Y en el otro extremo, que es el extremo 3', está expuesto el hidroxilo unido al carbono 3' del último nucleótido. En las secuencias del ADN generalmente se escriben en dirección 5' a 3', lo que significa que el nucleótido del extremo 5' es el primero y el del extremo 3' es el último. Ahora, los tipos de ácidos nucleicos y sus diferencias. Principalmente por su composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en dos, que es ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Pero a su vez el ARN se divide, o hay tres tipos, mejor dicho, de ARN, que son ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. El ADN, por su parte, su función es ser depósito de información genética, su azúcar es desoxirribosa, su estructura es doble hélice y las bases son citosina, timina, adenina y guanina. En los ARN, los tres, su azúcar va a ser ribosa, la estructura va a ser de cadena sencilla y las bases son citosina, uracilo, adenina y guanina. Pero lo que varían son las funciones. En el ARN mensajero es un intermediario entre un gen que codifica proteína y su grupo proteico. El ribosomal es uno de los principales componentes del ribosoma y ayuda a que el ARN mensajero se una al sitio adecuado para que se pueda leer la información de su secuencia. Y el de transferencia también participa en la síntesis de proteínas, pero su trabajo es servir como acarreadores llevando aminoácidos al ribosoma para asegurar que el aminoácido que se agrega a la cadena es el que especifica el ARN mensajero.
Y por último, su importancia biológica es almacén de información que se transmite de generación en generación, conteniendo toda la información necesaria, imprescindibles para la síntesis de proteínas y también sirven, y en resumido, sirven para almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula.